Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 1. Salmo 1. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmo 1, versículo 3. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. Palabra de Dios. A ver, como hay divisiones en los criterios, tranquilos mis hermanos, estamos haciendo la meditación de la palabra, así que digamos palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. A ver, palabra de Dios, gloria a ti Señor. Ya, tranquilos mis hermanos. En esta tarde vamos a predicar un versículo, para los que digan que bestia, a veces nos dan, pero que ya no ni entendemos lo que nos explican. El hombre que teme al Señor, nos dice en el Salmo 1, es como un árbol plantado junto al río y que da fruto a su tiempo. Vamos a irlo discerniendo sobre esta enseñanza que se refiere al crecimiento espiritual. Primero, empieza diciendo en el Salmo, es como árbol. Yo necesito que usted esté con la palabra allí porque vamos a trabajar con algunos textos. Y por favor que no le pierda el Salmo 1. Abra por favor su Biblia en Marcos 4:26. Marcos 4:26, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 4 versículo 26. Dice el Señor, Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra de Dios. Empieza diciendo cómo el Salmo 1 es como un árbol. Muy bien mis hermanos, en el crecimiento espiritual Dios jamás se va a saltar las reglas normales de la naturaleza. Y siempre a nosotros nos va a hablar según y de acuerdo a esta manera para que comprendamos cómo es el proceso de crecimiento en nuestras vidas. Y a eso nos aclara también Jesús en el Evangelio, referente a la semilla. Miren, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y el poder del Espíritu Santo llena nuestros corazones, empieza un proceso de crecimiento espiritual y se asemeja como ese árbol. Pero primero, antes de que nosotros veamos un árbol, nosotros primero tenemos que hacer ¿qué? Sembrar la semilla. Y a esto nos dice Jesús, que cuando la semilla es lanzada en la tierra, sea de día, sea de noche, esté despierto, esté dormido, ¿qué pasa con la semilla? Crece. La semilla empieza a crecer. Mire mi hermano, todo lo que usted ha recibido en el transcurso de su vida, cada enseñanza, cada homilía en el Evangelio que usted escucha los domingos en su parroquia, cada predicación en el grupo de oración, cada convivencia, cada asamblea, cada momento que usted ha estado en contacto con Dios y con su palabra,
y una vida de sacramentos es la semilla lanzada a su y a mi corazón. ¿Y sabe qué? La palabra y la semilla de Dios sí empieza a crecer por sí sola en nosotros. Empieza a brotar raíz. Y eso es porque depende no de nosotros, sino de Dios también en nuestras vidas. Y así lo dice el Señor. Pero ahora hay condiciones para esto. La tierra da fruto por sí misma, en el versículo 28 nos dice el Señor. La tierra tiene que estar lista para que la semilla empiece a crecer, porque la tierra da fruto por sí misma, dice, ¿verdad? Porque la tierra está lista. Ahora, por ejemplo, yo cojo el mejor grano, el mejor maíz o la mejor espiga, lo que sea mejor, y yo empiezo a lanzar en una tierra que solo tiene maleza, tiene arañas, mala hierba. ¿Qué pasa con la semilla? Se muere. Y si cría, no, ni siquiera puede nacer ni desarrollarse porque se muere. De igual manera, nuestro corazón y nuestra vida es una tierra que constantemente tiene que estar tratada. Constantemente tiene que ser abonada, limpiada. Algo que yo me asombraba cuando mi papá, que tiene un terreno por Amaguaña, y empezaba ya a crecer, pues, ¿no?, las plantitas de maíz. Yo me emocionaba y veía todo el campo verde. Digo, qué lindo, ya va a empezar a crecer. Le digo, de aquí, ¿cuál es el siguiente paso para coger los choclos? Le digo. Y me dice, el siguiente paso para coger los choclos, primero es una palabra que me gustó, dice, ¿cómo era? Deshiervar. Quitar la maleza. Porque a pesar de que el maíz ya está empezando a crecer, si la maleza no es quitada, le mata al maíz. De igual manera, si Dios, a través de todo un caminar espiritual en su vida, ya está dada la semilla de la palabra y ella está empezando a crecer, nosotros tenemos que ser los encargados de quitar la maleza en nuestras vidas. Y ese sí es un proceso el cual nosotros tenemos que hacerlo por nuestra decisión personal. Y optar significa lo que una vez una hermana me decía: ¿cómo puedo yo saber si yo estoy caminando hacia una vida de santidad? Y le hice una pregunta. Cuando te están invitando, digo, tus amigas o tus amigotes, le digo, a una fiesta en la cual tú sabes que vas a terminar en las peores condiciones, ¿no? Usted sabe esas fiestas. Y tú ese día tienes grupo de oración o tienes retiro o asamblea y tú decides ir por las cosas del Señor, implica que tú estás quitando la mala hierba en tu vida para que crezca la semilla de Dios. Si usted empieza a decir no a la mala hierba, que son amistades, que son películas, que son libros, que son audios, que es música, que son corrientes filosóficas, y usted se centra a la vida espiritual del Señor, usted está quitando la mala hierba para que la semilla de Dios crezca. Pero ahora, mis hermanos, para que el árbol llegue a ser árbol y dé fruto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el árbol o tiene que hacer la plantita? Es crecer. Diga conmigo, la planta tiene que crecer. Tiene que crecer. Y nosotros tenemos que crecer. Pero para crecer también hay unos requisitos. Muy bien, ya hablamos, ¿verdad? La tierra tiene que estar lista. ¿Y usted está de acuerdo que Dios haga en su corazón tierra fértil? Amén. ¿Está seguro? Amén. Entonces Dios va a meter el asadón en su corazón. Amén. Va a meter el asadón y va a meter lo que tenga que hacer para que su tierra sea fértil. Y en eso implica cada vez permitir al Espíritu Santo: Dios, abro mi corazón a tu lluvia.
Pero cuando también le permitimos a Dios que meta el asadón en el corazón duro, es lo que dijo el profeta Ezequiel. Cambia nuestros corazones de piedra a corazones de carne, para que esos corazones puedan amar y puedan vivir. Entonces, tanto como de Dios es lanzada la semilla y crece por sí sola, tanto es de nosotros también preparar el terreno para que la semilla crezca. Porque usted puede ser, hermano, de esta convivencia levitando, en éxtasis, en el séptimo cielo. Pero si el día lunes usted vuelve y aquel hombre o aquella mujer vuelve a su vida anterior y vieja, simplemente, mis hermanos, usted está en el terreno de Dios, usted está lanzando todo tipo de maleza para que no críe la gracia de Dios en su vida. Entonces, implica también nosotros, y escúchelo, para que usted crezca, también que usted tome otro camino. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, pero si usted sigue con sus malas amistades, usted sigue siendo sabadero con sus amigos y amigas en las fiestas, no se pierde un concierto del primer cantante de moda que está, usted siempre está escuchando en su casa a todo volumen el reggaetón, música rock, todo, nunca lee la palabra de Dios. Se confesó la última vez pues en Adviento del año pasado. Entonces, por más que la semilla quiera crecer, mi hermano, no se va a dar, la maleza le tapa, le ahoga. Y eso ya dijo en la parábola del sembrador Jesús. Entonces, el primer requisito es quitar toda maleza. Ahora dice que tiene que crecer, dice, la semilla brota y crece. Pero para crecer, mis hermanos, tiene también unos requisitos. Pues decía en el Salmo 1, es como árbol, dice, plantado junto al río. Árbol plantado junto al río. ¿Qué significa eso? Es el lugar, el sitio donde el árbol es sembrado y extiende sus raíces. Pero el requisito que da el Señor en el Salmo 1 es que el árbol, para que críe, tiene que ser depositado junto al río. Y el río en el cual nosotros extendemos nuestras raíces son en las aguas del Espíritu Santo. Una vida rica y plena en la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos. Nuestra vida se hace rica y fértil a la medida que nosotros empecemos y dejemos que Él actúe en nuestra libertad. Porque no solo basta, mi hermano, no solo basta pedir al Espíritu Santo, sino dejarlo que Él obre en mi libertad. Entonces dígale al que está a su lado y fuerte para que se despierte: deja que el Espíritu Santo obre en ti. Dile así: deja que el Espíritu Santo obre en ti y despiértate de pasito, dígale. Eso, exacto. Pero el árbol tiene que ser plantado en un solo lugar, pues. Yo no puedo esperar un árbol que me críe bello, grande, si yo le voy trasplantando de tierra en tierra. Miren, mis hermanos, ahí llega el gran problema que tenemos en los grupos de oración. Cuando nosotros estamos queriendo ser trasplantados por todos los lugares, como que fuéramos retoños. Entonces estamos bonitos, ¿no? Empezando a crecer, empezando a madurar en el servicio espiritual. Y por allí nos dan lindo al oído, ¿no? Dicen, vean, dice, acá hay un grupo que es milagroso. Usted va allá y usted de una encuentra trabajo. Entonces,
¿dónde es el grupito milagroso? Dice, usted se va corriendo al grupo milagroso. Y después, usted está creciendo bonitamente, pero usted ve tal vez que su hija, o su esposo, o su esposa, un miembro de la familia no se sana. Y dicen, ¿qué pasó? Dice, yo ya estoy asistiendo al grupo, vengo a la misa, fui a la convivencia, hice todo, y no se sana. Entonces, ya se acercan y le dicen, oye, lo que pasa es que estás en el lugar equivocado, porque tú tienes que parar de sufrir, ¿verdad? Pare de sufrir, hermano. Venga cada uno de nosotros, acá es el lugar, y usted corre para parar de sufrir. Entonces, una planta que se trasplanta de un lugar al otro no cría, muere, porque las raíces no pueden extenderse, no pueden madurar, no pueden afianzarse. Es que algunos sufrimos solo de congresitis, ¿verdad? O de encuentritis. Y se acercan y dicen, hermano, ¿cuándo es la siguiente convivencia? Ay, voy a ir, dice. A la siguiente, como este día esta convivencia, a esa voy a ir. Le digo, hermano, dentro de 1 año. O 2 años. Tanto, dice. Porque a veces solo nos gustan las convivencias o los encuentros. Pero hacer un compromiso de un caminar espiritual, eso ya no queremos. No nos gusta. Porque queremos un Dios el cual esté de acuerdo a nuestra comodidad, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cogió, hizo 2 becerros de oro y dijeron, he ahí, ya ve tu Dios que te sacó de Egipto. Un Dios a la medida. Nosotros tenemos que aprender que donde Dios ha depositado la semilla, ahí nosotros tenemos que aprender a crecer. Y si Dios nos llamó a la renovación, allí tenemos que aprender a crecer también. Porque también algunos sufren de movimitis, ¿no? Están en la renovación, están en Juan 23, están en Cruceros de Cristiandad, están por acá, están por allá. Cuando llama Radio María también están metidos ahí. Cuando dan por acá también están allá. Están en todas partes. Están en todos lados y en ninguna parte. Y hacen de su vida espiritual más que un caminar. Hacen una serie solo de servicios esporádicos. Y uno tiene que aprender a crecer. Y uno tiene que aprender a plantarse. Y recuerden que mientras el árbol va creciendo, no todos los días son iguales. A veces hay mucho sol, a veces hay días nublados, a veces hay mucha agua, otros días hay mucha sequía. Pero el árbol está ahí creciendo. Usted aprenda a crecer también. Y uno de los grandes problemas espirituales es ese. Estar así, de un lado al otro, a la deriva. Y cuando estamos como la veleta, es al viento que nos sopla. Entonces dice, plantado junto al río. Plantado. Así que hermano, repita conmigo, estoy plantado. Eso, a ver más fuerte, estoy plantado. Tercero dice, junto al río. La palabra junto al río. Vean un solo versículo, ¿no? Es como árbol plantado y ahora junto al río. Y aquí quiero citar algo que dijo Jesús. Dice que el día solemne se puso de pie y ¿qué dijo él? A voz en cuello y en grito. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda? A ver, quiero escuchar a alguien que se acuerde de ese pasaje. Dice que Jesús, no Isaías, dice que Jesús se paró en el templo y a fuerte voz dijo, el que tenga sed, venga a mí y de él. Eso, me parece como que ya dice, ¿dónde he estado? He estado en la convivencia, dice, ¿verdad? Jesús que nos dice, el que tenga sed, que venga a mí, y de él ríos de agua viva.
Con esto le voy a dar en dos ejemplos para que usted entienda qué es estar junto al río. El primero, un día se despertó pues un joven muerto de sed y vio que se había acabado pues no de su cisterna el agua. Entonces dice, ay, el pueblo está tan lejos y me toca recorrer tanto por el agua. Y él se fue a recorrer 7 kilómetros a pie porque ahí no había transporte, ni caballos, nada. Y cuando vuelve los 7 kilómetros por un poquito de agua, el que se da cuenta atrás de la casa ha pasado un río tremendo. Eso nos pasa a nosotros teniendo toda la plenitud del Espíritu. Con lo que dice el profeta Jeremías, han dejado las fuentes de agua viva por hacerse ustedes pozos de agua agrietada que no retendrán el líquido. No podemos buscar al amor fuera del amor. Y no podemos buscar a Dios fuera de sí mismo. No, es que dice, yo para orar cualquier esquina de mi casa, y la casa es redonda. Por favor, junto al río implica estar, como ya nos decía en la primera predicación, perseverando en nuestra comunidad. Vea mi hermano, a usted, aunque sea a arrastras, pero le lleva a la comunidad, porque es como un río. Porque usted llega a un lindo lugar, usted ve un río, usted dice que lindo los árboles, la montaña, ve el río, y se va. Y un año después, otra vez vuelve a ese lugar, y dice, el mismo árbol, la misma montaña, la misma hierba, y ve el río, y usted dice, el mismo río. Y él le va a decir a usted, no es el mismo río. Porque el agua que usted vio la primera vez, ya pasó. Esa agua ya desembocó en el mar. Y esos aquellos que llegan al grupo oración, no, que son turismáticos, que les gusta venir de cada 15, de cada mes y medio. Y me dice un hermano, es que yo falto a propósito. Y digo, ¿pero por qué? Porque yo he sabido que usted ora por los hermanos que faltan, por eso yo falto. Entonces, mis hermanos queridos, ahí me dieron el papelito, se me fue. Entonces, nosotros tenemos que aprender que en el grupo oración está fluyendo un río, y un río poderoso, y que los hermanos que están caminando no están en el mismo nivel o proceso de cuando empezaron. Ellos están creciendo. Y si usted se aparece cada mes y medio, usted está perdiendo gracias para su vida a caudales. Tercero, dice que había un joven así como el que está aquí sentado. Aquí hay un montón de jóvenes, ¿no? Eso fue bueno para que se despierten también. Y este joven dice que iba todas las mañanas a coger agua para su casa en 2 mulas. Y cuando llegó a la vertiente de agua, se encuentra con Jesús. Y que Jesús, con el bastón que tiene de pastor, que golpea la piedra. Y ¡zum!, es que brota una fuente nueva de agua. Y Jesús le dice, mira, coge, dicen, todas tus cisternas, esta agua que te doy. Y a todo aquel que tú des de esta agua, se sanará. Entonces él cogió todito, ¿no? Y él también se tomó. Y cuando volvió a la casa, dice que lo primero que hizo es una cucharita a papá, mamá, los hermanos, y que dice que el papá que le dolía la cintura, la mamá que le dolía la barriga, todos estos pues, se pusieron sanos, bien. Entonces el pueblo se enteró y él comenzó a dar cucharas del agua de Dios y todo el pueblo se sanó. Y después ese pueblo le contó a otro pueblo y todo el pueblo venía por el agua de Dios. Y dice que él a todos les daba el agua, les daba el agua, les daba el agua y todos se sanaban. Dice que una mañana, como en todas, un día se levantó, abrió la ventana y dice que la cola ya llegaba hasta el horizonte de la gente que venía por el agua de Dios. Entonces él, como todas las mañanas, cogió la primera cisterna que él tenía, abrió, vacía. La segunda, vacía. La tercera, vacía. ¿Y ahora qué hago, no? Entonces cuando se vacía, empieza la mente genial, no sé, ya sé qué voy a hacer. Coge un jarrón de vidrio que tenía allí y de las 3 de lo que sobraba metió en el jarrón de vidrio. Y se llenó un poquito.
Y empezó a dar, empezó a dar, empezó a dar. Pero el agua, ¿qué pasó? Empezó a acabarse. Y la gente seguía viniendo y pues el agua se determinó. Entonces, ya sé, dice, toca el jarrón, está mojado, dice. Ya sé, voy a romper el jarrón de vidrio y que la gente se chupe, pues, ¿no? Está mojado, entonces la gente va a topar, pues va a lo que está húmedo y se va a sanar. Entonces se acerca el uno, le dice, chúpese, le dice el vidrio. Entonces la gente, por fe, porque sabían todo lo que ya Dios obró, pues obedeció y se chupó el pedazo de vidrio. Pero el joven, horrorizado, se dio cuenta que en vez de que se sanen, la boca de la persona empezó a sangrar. ¿Qué pasa, mis hermanos? Referente junto al río que nos dice aquí en el Salmo. ¿Qué tenía que hacer el joven cuando se le acabó el agua? Volver a la fuente. Volver a la fuente, pues, mis hermanos. Entonces, a ver, póngase pilas ahí, mi hermano querido. Los grupos de oración, cuando entran en crisis y la gente empieza a irse al grupo de oración y no, entonces empiezan, ¿no?, las mentes geniales a trabajar. A ver, dicen, demos pastelitos del grupo de oración, a ver si por el pastel vienen. No, dice, mejor demos sándwiches, son más efectivos, dice el otro. Entonces empiezan a tener mentes, la mente del hombre empieza a querer hacer estrategias según él cree en su vida, en su grupo de oración y también en su vida personal. Cuando siente que se le acaba el agua del Señor, empieza a tomar estrategias bobas en su caminar espiritual. Ha comenzado en la vida del espíritu y después empieza a hacer cosas incoherentes en su caminar espiritual. Empieza nuevamente a retroceder, empieza nuevamente a hacer las cosas que hacía antes. Y no es así. Nosotros tenemos que volver a la fuente. Vuelve a la fuente, donde está el agua de Dios, a caudales, mi hermano querido. Los grupos de oración tienen que volver cuando empieza a haber el declive en los grupos de oración, a salir a evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Cuando yo era coordinador de la zona norte, me fui a un grupo de oración donde el grupo de oración eran 3 viejitas. Y me decía la una viejita, yo le dije a la hermanita que si ella se va, se acaba el grupito. Y le dije aquí, hermana, júreme frente a la Biblia de que usted no se va a ir del grupito. Hermanos, cuando le dijeron a Jesús, maestro, es muy duro tu lenguaje, y se fueron más de 70 discípulos de ese rato, en una predicación de Jesús, en vez de que vengan, se le fueron. Jesús no se fue atrás. Esperen. Ya, no soy el pan de vida. ¿Qué les parece? ¿Les gusta para que no se vayan? Hermanos, Jesús, y eso se llama una gran autoestima, se dio la vuelta y le cambió a Pedro, ¿no? Imagino la cara de Pedro. ¿Y vos? ¿Por qué no te vas? Le dice. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no fue atrás de los que se fueron. Jesús se preocupó de los que se quedaron. Se va un hermano, uno del grupo de oración, y 30 van atrás del hermano. Van a la casa, oran por él. ¿Por qué, hermanito? ¿Qué vio mal? ¿Qué sucedió? Vean, eso no es sano en un caminar espiritual. No es sano. Aquí no se trata de ir corriendo de los que probaron las delicias de Dios y se van, sino de aquellos que no saben nada de Dios y traerles a la vida espiritual. De cada uno de ustedes depende de la acción del Espíritu y de su sí personal todos los días. Jesús nos enseña claramente aquí. Y estar junto al río, mis hermanos, implica volver a la fuente para ser llenos de Dios.
Porque cuando nosotros no estamos constantemente llenados de la fuente de agua viva, nosotros al predicar, al cantar, al aconsejar, al ministrar, lo que estamos dando al pueblo no es agua de Dios, sino vidrio molido, y les va matando a los hermanos en su fe espiritual. Porque no hay ni autoridad, porque no hay ni testimonio, porque no hay en nosotros lo que se necesita para que Dios fluya en esos corazones. Amén. Amén. Que da fruto a su tiempo. Y para eso abra en Mateo capítulo 7, versículo 16. San Mateo capítulo 7, versículo 16. San Mateo 7, 16. Nos dice el Señor. San Mateo 7, 16. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos. Mientras que el árbol malo produce frutos malos, un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Palabra de Dios. ¿Qué dice en el Salmo 1? Que da fruto a su tiempo. Da fruto a su tiempo. Da el fruto a su tiempo. Y vamos después por la palabra del Señor. Hermanos, si usted, también yo, tiene un hijo, el hijo nace. El hijo, ¿qué es lo primero que prueba al primer día de nacido? ¿Será un seco de carne o un guantán frito? ¿Qué prueba? Ni la leche no prueba, sino que el calostro que la mamá le da al bebé, que es lo mejor que le da. Y el bebé, cuando lo único que tiene que preocuparse al nacer es lactar y decir agú algún momento y dormir, ¿verdad? Usted no le exige nada más. O le dice al primer nacido, ve, ándate a trabajar. No, ¿verdad? Bueno, después de eso, pasan los años y usted le ve que al bebé empieza a caminar. Y usted se emociona y saca su celular, ¿no? Y empieza a filmar, camina mijito, y el bebé empieza, agú, agú, ta, 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 agú, agú, así que empieza a caminar, no, agú, agú, agú. Mira, mira, le dice, ven a ver, está dando el pasito, tum, tum, le dice usted, ¿verdad? Qué lindo el bebé, qué precioso el bebé. Pero ahora, mi hermano, en un proceso normal usted esas etapas va sintiendo pues felicidad al ver que va creciendo. Pero ¿qué pasa si su hijo de 5 a 6, 7 años, 8 años, digámoslo así, empieza usted a ver que tiene 8 años y está el guagua, agú, agú, ta, ta, ta? Por favor, ya no es motivo de que usted esté contento, sino motivo de preocupación. Porque a los 7, 8 años, ¿qué le digo yo a mis hijos de 7 años? Mi primera hija, ve cuidado la grada que te vas a romper la cabeza. Está lo que está hecho chivo, sube y baja. Eso es lo normal en un sano crecimiento espiritual. También preocupante fuera que si un hijo de 12 años, mejor hablemos de 17, mamá,
me voy a buscar la matrícula a la universidad. Ya, bueno, mijito, pero tome su tetita antes de irse. Eso se llama anormal, ¿verdad? Ahora, dice la palabra que el fruto a tiempo. Y Jesús dice que por los frutos serán reconocidos. Nosotros nacemos en la vida del Señor, en la vida espiritual. Y empezamos, como dice el apóstol San Pedro en su primera carta, a tomar la leche espiritual no adulterada de la palabra para crecer. Entonces, a los recién nacidos en Cristo no se le puede exigir, hermano, venga a predicar, porque lo que él tiene que es recibir la leche espiritual de la palabra para crecer en la sana doctrina. Pero a medida que va creciendo en su caminar, venga, hermano, venga a hacer la oración final. Y la hermana comiendo y coge el micrófono y hace la oración final. Muy bien, ¿verdad? Está creciendo también el hermano en la vida espiritual. Pero el hermano ya tiene un caminar de unos 6 y 7 años. Venga, hermana, a evangelizar. Vamos a predicar la palabra de Dios. Es que me da miedo. Dice pues. Ya es preocupante que con un tiempo ya de caminar en el Señor, quiere seguir tomando tetita. El árbol crece y da fruto a su tiempo. Estamos llamados a crecer, plantados en el agua viva de Dios, pero también dar el fruto a tiempo. Y nosotros queremos que la primera experiencia de Dios que nos tomó en nuestras vidas sea el marcante de siempre. Y Dios se va a manifestar de diferentes maneras en nuestras vidas. Y nos va el Señor también ir soltando. Cuando el niño deja el seno, dicen los pediatras y los que saben de ciencia, que el niño le ocurre algo cuando la mamá le quita el seno. Y es que el niño vive un momento de luto. Y son 3 días que el niño llora. Y llora sin parar. Porque es un momento en el cual él deja para siempre eso. Un lazo, verán, tan íntimo. Y llora. No por el hecho de que la tetita sea algo que le satisfaga su estómago, porque ya no le satisface, ni tampoco es ya lleno de nutrientes, porque también se llega a deteriorar con el año y medio, sino es el vínculo con la madre. Cuando el niño pasa a la adolescencia, por eso la palabra es adolescente, porque adolece una niñez que va dejando a una juventud que empieza, porque el que adolescente es, ya sabe que con el ponerse a chillar, a gritar, el papá no le consiente. Y nosotros en el caminar espiritual queremos siempre estar con Dios. Y siempre nosotros, en vez de caminar en Cristo, siempre dando pasitos tum. Siempre dando pasito. Y dice usted, hermanita, ¿qué tiempo va en el grupo oración, en la renovación? Yo ya voy 30 años, dice, ¿verdad? Pero un pasito que va. Y Dios quiere marcar en nuestra vida espiritual momentos de crecimiento. Y si tiene que dejarnos a nosotros el Señor soltar el seno, hablemoslo así, o la leche espiritual, es para que nosotros comamos comida sólida. Porque el niño tiene que aprender a masticar, a morder, para alimentarse mejor y crecer. Y así dar el fruto a tiempo. Ahora abra Hebreos capítulo 6, referente a lo que es masticar la comida sólida. Porque todavía no estamos en el fruto que se reconocerá.
Hebreos capítulo 6. Nos dice el Señor en la palabra, Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 12. Perdón, mis hermanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, vamos desde el 11 para que concuerde. Hebreos 5, 11. A propósito de esto tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas, porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros elementos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Palabra de Dios. Hermanos queridos, en el camino del Señor tenemos que aprender a crecer. Dígale al que está al lado, tienes que crecer. Vea, mi hermano, el apóstol, porque esta carta no es San Pablo, dice que hay mucho que exponer, pero que no puede porque se han vuelto lentos en comprender, que después de tanto tiempo tendrían que ser maestros, pero que se tiene que volver a enseñar los primeros elementos de las enseñanzas de Dios, porque necesitan leche y no alimento sólido. Y nosotros estamos en el proceso del caminar con Dios para ir masticando sólidamente. Ya las primeras enseñanzas de la fe tenemos que ir ya pasando. Y a mí es cuando me cuestionan, realmente me cuestiona cuando me dicen estoy 20, 30 años en la renovación, hermanos, y es la primera vez que les veo. Cuando dicen estoy 20, 30 años en grupo oración y siguen sentados en la misma banca donde empezaron. Cuando dicen estoy caminando 20, 25 años y no han formado ninguna pastoral, ningún grupo oración, ningún ministerio, no tienen ningún trabajo activo. Es porque se acostumbraron su vida a tomar leche. Y no quieren alimento sólido, no quieren. Porque dice que el que se queda en la leche, en el verso 13, no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. Porque el que va creciendo en el Espíritu va entendiendo el lenguaje en la santidad. Y eso es lo que marca del niño al adulto en Cristo. El adulto en Cristo es aquel que dice, yo quiero ser santo. Yo quiero ser como Cristo. Pero el niño pequeño solo pasa en las rabietas, solo pasa en el chillido, solo pasa tirado en el suelo cuando algo pasa, sucede, no quiere crecer. Pero el que empieza a crecer en el Señor, empieza a decir, yo quiero ser santo. Y entiende el llamado de Dios, que el llamado es para que seamos santos. Santos en nuestro matrimonio, santos en nuestro noviazgo, santos en nuestro tiempo de estudiantes, santos en nuestro trabajo, santos en la playa, santos nadando en la playa, santos en el grupo de oración, santos en todos los lugares donde nos desenvolvemos. Porque Don Bosco decía que ser santo es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien hechas. Entonces, mis hermanos, los que van creciendo en el Espíritu son aquellos
que adquieren la sensibilidad interior en su corazón para comenzar a hacer una amistad con el Espíritu Santo en sus vidas. Y Dios empieza a manifestarse, a derramarse, a abrirse a ese corazón, el cual quiere más y más de Él. Pero el niño espiritual quiere seguir con sus amigos, con sus amigas, en las farras, en los chupes, en los paseos, en las fiestas. El niño espiritual, si es que no le complacen alguna cosa, pues ahí zapatea, grita, no quiere, ahí me resiento con el grupo, ahí queda su tontera, ahí me voy, nos vemos, mamá, y se pelean contra el grupo, como que el grupo fuera el culpable, que le ha dejado el enamorado. Por favor. Claro, y se pelean papá, y se pelea la hija, ay, vos que estás metido en el grupo, en esas cosas, que esto, que el otro. Como que la corporación es el culpable de la pelea, porque no le da permiso para irse al baile. Niños espirituales. Niños espirituales. Y cuando usted discute alguna vez en el trabajo, en la casa, y mete al grupo oración, yo voy a sacar el chupón. Tengo, papito, tengo en la boquita. Porque sigue siendo niño espiritual, no ha crecido. Por eso es que la pobre esposa, ya vengo del grupo, ¿no? Y el marido que no crece y es menos que feto espiritual, le dice: ¿qué te haces esas cosas? Me estás abandonando, me estás dejando. ¿Quién me calienta la sopa? ¿Quién me calienta la sopa? No tendrás 2 manos para calentar la sopa. Por eso es que le sacan cara al grupo de oración, como que el grupo de oración es el culpable. Por 2 horas a la semana, mis hermanos. Claro, como es menos que un bebé espiritual, no comprende que la esposa busca una santidad en su vida, un acercarse a Dios. Y injustamente le echa en cara a la pareja que por estar en las cosas de Dios tiene que acolitarle todo lo que es de él. Y eso no es justo. Entonces, mis hermanos, a crecer se ha dicho. Y también se dice a que el adulto come y da alimento sólido. Y es capaz de distinguir lo bueno y lo malo. Pero dice que el árbol da fruto a su tiempo. Y Jesús dice que el árbol se conocerá por los frutos. Y entendemos también en ese proceso lo que implica ir creciendo para dar el fruto, ¿verdad? Amén. Amén. Ahora, vamos a hablar del fruto. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? Mi hermano un día me decía, dice, hermano, dice, mi vida espiritual está dando abundante fruto, me dice. Le digo, ¿en serio? Cuénteme. ¿Y cuál es ese fruto? Es el grupo de oración, vea, dice, ya están 500, ¿cuánto fruto? Me dice. Le digo, ese no es el fruto. Ese es el trabajo apostólico que usted tiene en su vida. Entonces dice, ¿cuál será el fruto? Dice, este montón de equipos que hemos hecho en el ministerio, usted vea cuánto fruto. Le digo, esos son equipos de evangelización, ese no es el fruto, le digo. Entonces yo hablo en lenguas, yo predico, vea ese montón de frutos. No, ese no es el fruto. Abra Gálatas 5:22. Nos dice el Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Ese es el fruto. Y el mundo reconocerá al árbol bueno, porque da estos frutos. ¿Qué dice Jesús? Reconózcalo por sus frutos. Y el árbol da el fruto a su tiempo, cuando crece. Y este es el fruto que el cristiano tiene que dar, que nosotros tenemos que dar.
Este es el fruto que tiene que nuestras vidas dar en abundancia, salir, sacar más. ¿Qué cosa, mi hermano? Caridad, alegría, paz, comprensión, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio. Si usted no tiene eso es porque no está dando fruto, porque no está creciendo. Si usted es grosero, patán, malcriado, boca floja, infiel, usted lo que tiene son los frutos de la carne que dice en Gálatas 5:19. Porque dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, magia, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Esos son los frutos de la carne. Y si usted está dando esos frutos, entonces no estamos hablando de que usted está creciendo, sino de que usted está yéndose al infierno. Porque aquel que crece en la vida espiritual da fruto a su tiempo, y los frutos son lo que dice en Gálatas 5:22. El don espiritual, el hablar en lenguas, el predicar, el alabar, el ministrar son dones para la evangelización. Esos dones son herramientas para dar gloria a Dios a las naciones. Mas el fruto espiritual, el que dice en Gálatas 5:22, eso nos lleva a la salvación. Y eso es multiplicación. Y cuando nosotros crecemos en la vida espiritual, ese fruto tenemos que dar. Caso contrario, estamos pasando el tiempo. E implica, mis hermanos, que nosotros hemos llegado y caminamos para alcanzar esa altura. Y nos va a decir el apóstol Pablo que tenemos que alcanzar la altura del varón perfecto, que es Cristo. Dios quiere que demos fruto, y fruto abundante, y que el mundo nos reconozca por la calidad de fruto el cual nosotros damos. Y ese es el fruto que nosotros tenemos que ofrecer al mundo que no cree, al mundo que no quiere saber nada. Y pregúntese usted ahora, ¿qué clase de fruto doy? ¿El bueno o el malo? ¿El de Gálatas 5:22 o el de Gálatas 5:19, 20, 21? ¿Qué clase de fruto doy? Y dice que el árbol bueno jamás puede dar fruto malo, y que el árbol malo jamás puede dar fruto bueno, dijo Jesús. Y termino, mis hermanos, la enseñanza, porque ya me están diciendo que es hora de ir a almorzar. Dice también en el Salmo 1, al final, y con esto es el texto que termino: tiene su follaje siempre verde. Abra, mi hermano, en el libro de Jeremías 17, 5c al 8. Jeremías 17, 5c, significa al final del versículo, ¿no? A veces los versículos se dividen en tres partes, A, B y C. Jeremías 17, 5c al 8. El que aparta su corazón de Yahvé es como mata de cardo en la estepa. No sentirá cuando llegue la lluvia, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. Bendito el que confía en Yahvé, y el que pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua, y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde. En año de sequía no se inquieta, ni deja de producir sus frutos. Eso, Eso, mis hermanos, dice el Salmo 1, está siempre con su follaje, siempre verde.
Y yo cuando me fui al Cajas, y yo me asombraba, porque yo veía un árbol en verdad que estaba plantado junto al río. Hay un río que pasa al lado de Cajas. Y estábamos en pleno verano y ese árbol era totalmente verde. Ese es el que está plantado junto al Señor. Pues dice la palabra que aquel que aparta su corazón del Señor Yahvé es como mata de cardo en la estepa, pequeña, chiquita, mala hierba, y que aunque caiga la lluvia no la podrá sentir, pues sus raíces están desplegadas en el desierto, en el solar despoblado. Cuando nosotros apartamos nuestro corazón de Dios, nosotros no nos asemejamos a un árbol, sino a una mata de cardo estéril, sin raíz, en el desierto. Y aunque venga la bendición, la lluvia, aunque venga la gracia, se pasará de nosotros como se pasa el viento, porque nuestras raíces hemos depositado en lugares estériles y muertos. Si usted es una persona que todavía en su vida vive los frutos de la carne, no es un árbol plantado junto al río, sino una mata de cardo en el desierto, que está ahí muriéndose, que está ahí secándose, que está ahí pudriéndose. Pero aquel que en el Señor está su raíz extendida junto al río y está creciendo en el Señor, es aquel que pone en Él su esperanza y se asemeja a ese árbol plantado junto al río, que está su raíz en la corriente y que no tiene miedo, escúchelo, ni al calor, y se mantendrá siempre verde, aunque haya sequía, y siempre en su vida produce el fruto que necesita. Estamos llamados a crecer, estamos llamados a perseverar, estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados, mis hermanos, a una vida de santidad. Tiene usted, mi hermano, con todo el respeto, la consideración, pero con toda la autoridad. Tiene usted en su vida la decisión, ni Dios nos obliga, peor yo voy a obligar a usted. Pero tiene la decisión de pasar en su vida como un cardo en el desierto, tirado ahí, y que todo el mundo siempre le esté consolando, que todo el mundo siempre le diga pobrecito, que todo el mundo siempre le esté viendo por debajo, que todo la vida usted sea el de la casa, la oveja negra. O tiene la decisión de levantarse, crecer y ser grande en el Señor. Pues dice hasta en el Salmo: Señor, tú me plantarás en tu casa como los árboles del Líbano. Y los árboles del Líbano son gigantescos. Moraré en tu casa, Señor, como el árbol del Líbano, grande, fuerte, con extensiones de ramas, de fruto, de raíz. Si usted vino a esta convivencia y usted está escuchando el mensaje de evangelización, la palabra de Dios para usted, tiene dos caminos. Se queda como cardo o empieza a crecer en el Señor. Si se queda como cardo, ya sabe lo que le va a pasar. La vida se le va a ir por su frente. Pero aquel que toma al Señor sus promesas para sí, crecerá y crecerá a la altura de Cristo, y su vida será toda una aventura. Su vida será toda una maravilla. Su vida, su experiencia, su caminada, su profesión, su matrimonio, sus hijos, todo será un árbol que crece y se extiende maravilloso. ¿Quién le metió en la cabeza? El diablo le metió en la cabeza que estar con Dios es aburrido, que estar con Dios es estar metido en cosas de viejas. ¿Quién le metió en la cabeza que una vida con Dios es una vida estéril? Eso es mentira de Satanás. Los que están allá afuera, esos tienen vida estéril. Nosotros proclamamos lo que dice Jesús, que tenemos vida y vida abundante. Y vida abundante en todo lo que nosotros vivimos. Y debe la gloria al Señor, porque Él reina y Él vive para siempre. Estamos llamados a crecer y crecer en la casa de nuestro Dios, de esa manera, de esa forma. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros crezcamos, nos va a decir en el Salmo 1, terminando la predicación:
todo lo que Él hace le resulta. Todo lo que Él hace le resulta. Pero mi hermano, para que llegue este versículo, tenemos que pasar por una serie de procesos. Estar plantado es ser como un árbol plantado junto al río, dar fruto a su tiempo, follaje verde. Y de allí, todo lo que Él hace le resulta. Así es, mis hermanos. Así es el que tiene la vida con Dios. Todo lo que se dispone a hacer le resulta, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo que le hace resulta es como un resultado en la vida. Las matemáticas dicen que 1 más 1 es 2. Porque yo cojo una pera, otra pera y son 2. No puede desmentirse las matemáticas, ¿verdad? 1 más 1 es 2. Y si usted sigue este proceso en su vida, mi hermano, este es el resultado. Todo lo que usted emprenda en su vida le resultará. Si hasta el día de hoy usted ha tenido en su matrimonio crisis, sus hijos están en crisis, sus negocios están en crisis, su vida espiritual íntima está en crisis, es porque nosotros hemos decidido extender nuestras raíces en solares despoblados, en desiertos, solos. Yo no necesito ni al cura, al papa, no necesito al grupo de oración, no necesito nada. A ver, aquí va a estar mi raícita, ahí va a estar mi raíz. Aquí estoy yo, chiquito, venga, seco. Mientras aquellos que están con el Señor son un árbol grande, en el cual da sombra, cobijo, fruto, vida, raíces, fuerza. Esos son los hijos de Dios, mis hermanos. Y eso es lo que Jesús hoy nos llama. Vean, usted tiene la decisión. El próximo día del grupo de oración ir y empezar un proceso de crecimiento, o el próximo día del grupo de oración no ir y seguir su vida tal como continúa. Si usted falta después de la convivencia al grupo de oración, yo sabré quién es cardo y quién es árbol que está creciendo. Usted solito se va a dar cuenta. Soy cardo porque no quiero crecer, porque no me comprometo, porque voy cuando me da la gana al grupo de oración, porque no doy mi servicio al Señor. Pero si estoy perseverando, yo sé que un día este hermano que ahora posiblemente está retoñando, está saliendo, un día va a ser un árbol tan grande, va a dar tanto fruto, que hasta yo mismo me sorprenderé de lo grande que Dios le va a hacer, porque ese es el propósito de Dios. ¿Usted qué cree, mis hermanos? Cuando Jesús se paró ahí en la barca, le vio a ese pobre hombre analfabeta, con las redes, oliendo a pescado, todo sudoroso, medio bravo, que quítate de aquí, que ándate para allá, que no pescamos toda la noche. Y Jesús se le veía y él sentía en su corazón toda una misericordia. Y le dice: ven y sígueme. Dice: Señor, aléjate, yo soy un pecador, serás pescador de hombres. Porque nosotros nos vemos enredados en nuestras redes, nos vemos ahí en nuestra putridad, ensuciados de nuestros pecados, en nuestro mal genio, en nuestra barca, en nuestro círculo. Ahí estamos nosotros dándonos las vueltas. Y Jesús se para frente a nosotros y nos dice: ven y sígueme. Y nosotros, ¿qué decimos por el pecado? Señor, aléjate, soy pecador. Jesús te dice lo que no eres, sino lo que vas a llegar a ser. Jesús jamás te va a hablar en el presente, sino en futuro. Serás pescador de hombres, serás un árbol plantado junto al río y que des fruto abundante. No te veas tal vez como la semilla o el cardo que está ahí. Vete como te ve Dios, grande, fuerte, digno, con una autoestima elevada, lleno del Espíritu Santo, liderando la iglesia de Dios, predicando a las naciones, dando luz a la oscuridad, siendo testimonio en tu hogar, siendo un matrimonio estable y fuerte en el Señor, levantado como joven, como mujer, digno, respetando su cuerpo a los demás. No te mires tu vida como hoy es en este momento. En tu pecado no lo mires. Mírate con los ojos de Dios, como Él te ve, como Él nos mira. Nos mira así, pescadores de hombres.
Gloria a Dios. Démonos mucha aplauso, Señor, gloria a Dios.